Bienvenidos, oyentes temerarios, a otro emocionante episodio de las cartas de Lovecraft. Hoy nos sumergimos en las oscuras y tortuosas aguas del mercado editorial de los años 20 y años 30, donde nuestro querido maestro del horror cósmico Howard Phillips Lovecraft tuvo que enfrentarse a las duras realidades del mundo editorial. En este episodio exploramos su relación con la famosa revista Weird Tales y su editor Farnsworth Wright. Lovecraft, aunque ahora es una figura monumental en la literatura de terror, tuvo que batallar arduamente para ver sus historias publicadas. Uno de sus relatos más icónicos, La llamada de Cthulhu, fue vendido a la Weird Tales por apenas 15 míseros dólares. Sí, escucharon bien, solo $15 por una obra que hoy es fundamental en el género del horror cósmico. Las cartas entre Lovecraft y Wright revelan una relación compleja y a veces tensa. Wright, un editor con gustos particulares y exigencias estrictas, no siempre veía con buenos ojos las oscuras y eruditas narraciones de Lovecraft. Sin embargo, Lovecraft, con su tenacidad y pasión inquebrantable por el horror, persistió dejando una marca indeleble en la revista Weird Tales. Hoy leeremos algunas de las cartas más reveladoras entre Lovecraft y Wright. Estas masivas nos darán una visión íntima de los desafíos que Lovecraft enfrentó y cómo luchó por su lugar en el mundo literario. Cómo manejó las críticas y rechazos, qué pensaba realmente de Wright y la revista que ayudó a cimentar su legado. Prepárense para escuchar las palabras nunca antes escuchadas de Howard Phillips Lovecraft en su batalla por Cthulhu. Bienvenidos a las cartas de Lovecraft. ...24 de septiembre de 1928... a Farnsworth Wright. Mi querido Wright, le adjunto un texto mío nuevo... que urdí el mes pasado a base de descuidar temerariamente... todo el trabajo que tenía amontonado delante. Encarna una parte de la atmósfera rural... de la que me empapé durante mis desvaneos estivales. Y las dos personas que lo han visto... Frank Beckland Long y Bernard Dwyer... hablan de él de forma tan favorable que he decidido permitirle a usted que le eche un vistazo. No me puedo refrenar de incluirle la nota de reseña que escribió Sony, aunque eso no debe de interpretarse como que suscribo la opinión exacta del chaval. Confío en que no le repela lo largo que es. Últimamente mi ideal de narrativa se ha desplazado hacia el relato más bien largo, donde hay oportunidad para ir acumulando incidentes y espesando de forma gradual las capas atmosféricas. Supongo que en el idioma de las revistas modernas lo llamaría usted una novela corta. No sienta ninguna prisa indebida a la hora de leerlo, y tampoco vacile en devolvérmelo sin miramientos si no le parece adecuado para la Weird Tales. 8 de noviembre de 1928. A Farnsworth Wright. Mi querido señor Wright, odio molestarle, pero he pensado en preguntarle qué piensa usted del documento que le adjunto, y que venía en el sobre que usted me acababa de reenviar. No me parece probable que vaya a conseguir nunca una reventa más provechosa de Cthulhu, de manera que me plantearía aceptar la oferta del señor Harré, salvo por el hecho de que recuerdo que mencionó usted Cthulhu como uno de los textos que le gustaría reimprimir en algún momento dentro de una posible recopilación de mi obra. Por supuesto, es posible que ya haga tiempo que abandonó usted ese plan, pero he pensado que se lo debía preguntar de todas maneras antes de darle algún otro uso a Cthulhu. Si finalmente usted sí lo quiere, creo que le sugeriré a Harré que use el color que cayó del espacio, que por cierto, el mes pasado recibió una puntuación de 3 estrellas, o cuadro de honor, en la lista anual de la O'Brien para el Transcript. Enero de 1930. Mi querido Wright, bueno, aquí tiene sus 10 hongos seleccionados.
y espero que adornen con la debida morbidez los jardines impíos que florecen entre sus cubiertas. Confío en haberlos copiado de forma correcta, y en que los Typotae con Lenerium hagan lo mismo. Me interesará saber qué piensa usted de El túmulo, cuando tenga ocasión de leerlo. En sus páginas descubrirá hasta cierto punto de dónde procede el maligno Tazowa de Clark Caxton Smith. Posiblemente vengan 2 documentos posteriores que rastreen su historia hasta las mismas neblinas infernales de la existencia primordial, y a través de los abismos impensables de los que vino. Es un ser increíblemente paleouraniano. Incluso Cthulhu y Yog-Sothoth son unos advenedizos a su lado. En el Necronomicon, Abdul al-Jarred apenas se atreve a aludir a él bajo otro nombre. En el árabe original, al-Azif, y llamándolo Oyok en la traducción griega del 950 a.C., Don Necronomicon, del monje bizantino Teodoros Filetas de Constantinopla. 7 de agosto de 1931. A. J. Vernon Shee. Mi querido señor Shee, Wright me ha explicado su rechazo en Las montañas de la locura en casi los mismos términos con que me ha explicado otros rechazos recientes de textos de Long y de Rled. Es demasiado largo. Cuesta dividirlo en partes, no resulta convincente, etc. Lo mismo que ha dicho de otras cosas mías, salvo por la longitud, algunas de las cuales ha terminado aceptando tras muchas dudas. Entre los textos rechazados de entrada y aceptados más tarde están Cthulhu, La tumba y muchos más. Es muy posible que me esté quedando sin ideas. Eso lo ha de juzgar los lectores de El que susurra y de Las montañas de la locura. Pero en caso de que sí, eso comportará el final de mis intentos de escribir ficción. No hay otro terreno fuera de lo extraño para el que yo tenga aptitud ni inclinaciones narrativas. La vida nunca me ha interesado tanto como el hecho de escaparme de la vida. Pese a todo, si hay una región en la frontera entre lo extraño y la ciencia ficción en la que quizás pueda experimentar, ciertamente Las montañas de la locura pertenece en gran medida a esa categoría. Sí, los relatos que mencionó usted estaban en la remesa de que le devolvió Putnams. Los argumentos para rechazarlos fueron 2. Primero, que algunos de los relatos no son lo bastante sutiles, demasiado obvios y no bien explicados. Y admito que es verdad. Ese asno de Wright me ha inculcado la costumbre de la escritura obvia con sus quejas interminables sobre la indefinición de mis primeros textos. Y el segundo, que todos los relatos son demasiado uniformemente macabros para poder publicarse de forma reunida. Esta segunda razón es una chorrada, ya que de hecho la unidad de atmósfera es un argumento positivo en favor de una colección de relatos, pero supongo que el rebaño necesita sus interludios cómicos. 21 de noviembre de 1933. Mi querido Wright, me alegro muchísimo de que la colaboración le haya parecido aceptable, y confío en que no haya alarmas epistolares de literarios escandalizados que lo lleven a arrepentirse de su decisión. Por mi parte, y como he dicho a menudo, creo que restringir el número de esos textos que les gustan a los asnos redomados alimentará a tantos lectores como seguir una política de incluir únicamente textos literarios. Conozco a 100 y a cierta una docena larga de seguidores de la revista que con seguridad dejarían de seguirla si su contenido representara de forma uniforme la clase de textos mercenarios calculados, prefabricados, mecánicos y sin vida que tanto ama ese proletariado que bombardea la sección de cartas al director. Y esa docena debe de tener alguna representatividad. El problema es que los lectores que firman la mayoría de las cartas, ansiosos por darles publicidad, tienden a reflejar un estrato de gusto claramente inferior a la de la mejor y nada más insignificante para de la clientela de la revista. No creo que haya duda de que Weird Tales lo compran y lo leen grandes cantidades de personas que están infinitamente por encima del nivel medio del fan de la revista Pulp. Personas que disfrutan de McCain, de Black Book y de M.R.J. James, y que agradecerían una revista con el grado de madurez y meticulosidad de McCain, de Black Book y James si ésta se publicara. Como es natural, toleran los textos mercenarios solo por los ocasionales relatos genuinos, clericastonianos, howardianos, gaveninianos, etc., que lo acompañan, y ciertamente dejaría de comprarla si no le aseguraran por lo menos una proporción justa.
Y así, queridos oyentes, llegamos al final de este fascinante episodio de las cartas de Lovecraft. A través de las palabras escritas entre Howard Philip Lovecraft y Frank Scott Wright, hemos visto la lucha y la perseverancia de un escritor que, a pesar de las adversidades, dejó una marca imborrable en la literatura de terror. La historia de cómo La llamada de Cthulhu fue vendida por tan solo $15 nos recuerda que el valor de la creatividad y la pasión no siempre es comprendido en su momento, pero con el tiempo su verdadero peso se revela. Lovecraft, con su visión única y su dedicado e inquebrantable, no solo enfrentó los desafíos del mercado editorial, sino que también cimentó un legado que continúa inspirando y aterrorizando a generaciones de lectores. Su correspondencia con Wright es un testimonio de su lucha, su ingenio y su inquebrantable amor por el horror cósmico. Agradecemos a todos ustedes por acompañarnos en este viaje a través de las cartas y los desafíos de Lovecraft. No olviden suscribirse y dejar sus comentarios sobre qué les ha parecido este episodio. En el próximo capítulo continuaremos desentrañando los misterios y las historias no contadas del maestro del horror. Hasta entonces, que los sueños de la oscuridad cósmica nos perturben su paz. Nos vemos en el próximo episodio de No le des palomitas a los cuervos.